El día de hoy el versículo 2. Voy a ver si hay algo para que coloque esta cosa. Romanos 8:2. Sí. ¿Está bien? A ver si es esta. Nada más. Es que si no puedo alzarlo más, esta cosa. Quiero estar más ligera. Pero va. Vamos al Romanos capítulo 8, versículo 2. Lo voy a estar leyendo, como siempre, desde la Biblia de las Américas. ¿Okay? Entonces, si gustan seguirme desde su traducción, si pueden. También pueden buscar la Biblia de las Américas en su celular. Y ahí. Ok, ya vamos a comenzar. Romanos 8:2 dice de la siguiente forma, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Vamos a ver el día de hoy un tema que se titula Libertado por la ley del Espíritu. ¿Okay? Y si estuvieron la semana pasada, ¿se acuerdan? El tema de la semana pasada fue libertado de la ley del pecado. ¿Sí? Entonces, la semana pasada observamos nosotros que lo que hace este versículo 2 es que nos da la razón por la cual ninguno de nosotros, si es cristiano, ninguno de nosotros tiene condenación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hemos sido librados de la ley del pecado. Entonces, sin embargo, cuando estábamos observando la semana pasada, estamos viendo que esta libertad de la ley del pecado no sucede por sí misma, sino que sucede porque somos librados por otra ley, que es la ley del espíritu de vida. Por eso el tema de hoy es libertado por la ley del espíritu. ¿Okay? Entonces, ya no nos encontramos sujetos a condenación nosotros, pero no es por nuestras obras, sino es por cada una de las realidades hermosas que trae esta liberación de la ley del Espíritu. ¿Okay? Entonces, noten, nada más hasta ahorita para que recordemos, hay dos leyes. ¿Sí? Primera ley, es una ley de muerte. ¿Cuál es esa ley? La ley del pecado. Y es una ley que obra en cada uno de nosotros esa muerte, porque ninguno de nosotros tiene obras que sean bondadosas. Todos nosotros estamos bajo pecado y por tanto cada uno de nosotros, antes de recibir a Dios, cada uno de nosotros se encuentra perdido. Entonces, esta ley del pecado se llama así porque cuando se encuentra con el pecado, produce la muerte de cada uno de nosotros. Ojo, eso no significa que la ley en sí misma sea mala, porque como observamos la semana pasada, esa es una ley que viene de parte de Dios. ¿Sí? Pero es una ley que es justa, que cuando nosotros no somos justos, al encontrarse con nosotros, por cuanto somos débiles nosotros por la carne, nos envía a condenación. ¿Sí? Entonces, esta ley es la primera ley que vimos. Y la estábamos observando la semana pasada al final. ¿Sí? Y la segunda ley, que es la que vamos a observar el día de hoy, comenzar a observar, es la ley del Espíritu, que aquí viene descrita como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Y esta es una ley que nos trae vida a cada uno de nosotros, que es el Evangelio. Esa era la forma en la que lo estábamos observando la semana pasada, si se acuerdan. Hay dos posibles posturas y la que vamos a seguir nosotros es que esta ley es el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a dedicarnos el día de hoy va a ser a ver cómo llegamos a la conclusión de que esta ley es el Evangelio. Cómo es que no conflictúa decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el Evangelio. ¿Okay? Y para eso tenemos que hacernos una buena cantidad de preguntas. ¿Estoy bien honesto? El día de hoy vamos a hacernos nosotros segundos. 1, 2, 3. Vamos a hacernos 3 preguntas el día de hoy. ¿Okay? Para poder saber eso. ¿Okay? Si es en verdad esta ley el Evangelio. Porque
Yo sé que si ustedes están familiarizados con versículos como Gálatas capítulo 2, versículo 16, si pueden vayan a Gálatas, Gálatas 2:16. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras de la ley, ¿no? Entonces, podemos conflictuar nosotros. Chequen, por ejemplo, Gálatas 2:16, que dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo, termina el versículo, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Está diciendo este versículo algo bastante problemático, porque si yo le llamo al Evangelio ley, podría meterme en un lío con este versículo, ¿no? Podría estar diciendo, entonces yo, que la salvación es por una obra de la ley, la fe. ¿Sí? Pero vamos a ver el día de hoy cómo es que llamarle al Evangelio ley no niega la salvación por gracia, no conflictúa con lo que ya sabemos nosotros del Evangelio de Dios. ¿Sí? Vamos a comenzar con una primera pregunta. Primera pregunta, ¿es el Evangelio una ley? ¿Okay? Y esto lo podemos saber nosotros viendo qué similitudes tiene con las leyes. ¿Ok? Entonces voy a darles unas similitudes con las leyes. Primeramente, noten que el Evangelio es llamado explícitamente ley. O sea, lleva el nombre de ley. Si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 6 de Gálatas, versículo 2, o sea, esta misma carta en la que nos encontramos, versículo 2, podemos observar cómo se le llama al Evangelio la ley de Cristo. ¿Sí? Chequen. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Es aquello que ha pedido Cristo que nosotros realicemos. ¿Sí? Si nos vamos también a Romanos capítulo 3, versículo 27, podemos ver que tiene también otro nombre aquí y se le llama la ley de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27. Ya tiene Romanos 3, 27. Dice el versículo. Y aquí noten el énfasis que hace en comparación con la ley de las obras. ¿Okay? Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Está diciendo, queda excluida que nosotros digamos que tenemos méritos nuestros. ¿Por cuál ley? Hay dos leyes. Primera ley, la ley de las obras, que es otra forma de llamar a lo que veíamos nosotros la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de la ley del pecado y de la muerte, esa es la ley de las obras. Y en este caso aquí, está comparándolo con la ley de la fe, porque es una ley que llama a todos a que tengan fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es esa ley? El Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan el llamado del Evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 15, que vamos a observar después? Era, Cristo estaba diciendo y predicando, crean en el Evangelio y arrepiéntanse. ¿Sí? Ese es el llamado de la ley de la fe. Fe, crean. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Crean entonces en el Evangelio y arrepiéntanse. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una primera idea. Es que la ley del Evangelio, la ley de la... Todas estas se llaman a sí mismas explícitamente ley. ¿Sí? Okay. Y déjenme tener una pausita. ¿No tienes agua?
Sí. Es que estoy quedando sin aire. Bueno, más bien sin voz. Bueno, así lo siento. O sea, asumo que sí se escucha. Sí, 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 sí. Es que no fue buena idea comprar una paleta helada, o sea, antes de esto. Sí, no, no fue una buena idea. Pero a ver, sigo mientras, y ahorita con el agüita ya mejor. Pero va, les continúo. ¿Por qué es importante que lo digamos así? Ojo, porque explícitamente Pablo está llamándole al Evangelio ley, al menos en estos dos versículos. ¿Okay? Y a nosotros usualmente no sucede que le llamemos ley al Evangelio. Entonces yo les diría, si somos bíblicos, tenemos que recuperar esta forma de hablar. ¿Sí? Obviamente no se va a ocupar en todo momento, porque no en todo momento lo ocupa Pablo. ¿Sí? Pero Pablo tiene una riqueza enorme para llamarla al Evangelio. De modo que le llama tanto la buena noticia de Cristo, como le llama la ley de la fe, como le llama, y pueden observar y seguir observando pasajes donde habla acerca de qué define el Evangelio. ¿Sí? En Romanos capítulo 1, versículo 2, le llama, no, perdón, versículo 1 le llama el Evangelio de Dios, por ejemplo. ¿Sí? En el versículo 2 le llama el Evangelio de su Hijo, no, en el versículo 3, perdón, el Evangelio de su Hijo, ¿sí? Y continúa así, y continúa así con este conocimiento tan grande. Y yo les diría, hay una razón bien grandota por la cual menciona esta palabra ley y por la cual no la podemos olvidar, que es básicamente la siguiente. Si yo pierdo de vista que el Evangelio es una ley, es algo que se pide que yo obedezca, ¿sí? Entonces yo voy a perder la importancia de que la gente tiene que recibir y actuar cuando recibe el Evangelio. Por ejemplo, chequen Romanos 6:17. Nosotros fuimos salvados cuando obedecimos el Evangelio, cuando obedecemos el Evangelio, mejor para no ponerlo en pasado. Cuando obedecemos el Evangelio, cuando nos hicimos obedientes de corazón a la doctrina del Evangelio, fue cuando nosotros fuimos salvados. ¿Sí? Pero tuvo que haber esa obediencia al Evangelio. Entonces, si notan Romanos 6:17, dice, por ejemplo, segunda mitad, Romanos 6:17, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y es importante que yo lo tenga así. Para que alguien reciba la salvación, para que alguien sea salvado, tiene que ser obediente al Evangelio. Tiene que ser obediente a la doctrina que estamos observando nosotros en el Evangelio. ¿Sí? Tenemos que predicar nosotros entonces y decirles a las personas, debes depender de Cristo, hacerte obediente y recibir plenamente al Hijo de Dios. Y esa es una indicación. ¿Sí? Debes de realizar esto. Realiza el creer en el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos una primera similitud. Se le llama específicamente ley. Explícitamente tiene el nombre de ley. Segunda similitud. Nos demanda, entonces, como con toda ley, nos demanda que lo obedezcamos. Ojo, noten, una ley no es una sugerencia. Una ley es algo que se demanda que sea obedecido. ¿Sí? En este caso, la obediencia es con la fe, ¿sí? Pero se demanda que tengamos nosotros esa fe. Y además de eso, el arrepentimiento. Fe, arrepentimiento demandados de parte de Dios. ¿Sí? O sea, si pueden, acompáñenme, por ejemplo, a Marcos capítulo 1, versículo 15, donde está en este caso Jesucristo, y Él está hablándoles a todos, comenzando su ministerio, y en el versículo 15 predica de una forma particular el Evangelio. Chequen. Romanos 1:15 dice, Marcos 1:15, perdón, sí, gracias. Marcos 1:15. Gracias, porque no me di cuenta que dije Romanos después. Entonces, estuvo bien, estuvo bien. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido
decía, y el reino de Dios se ha acercado. Nótese, estas dos cositas que acabo de decir son hechos, ¿ok? Jesucristo está diciendo, es tiempo ahorita. Ya se acerca el reino de Dios. Y esa base de los hechos la ocupa él para decir una instrucción. Chequen, arrepiéntense y crean en el Evangelio. ¿Sí? Jesucristo no se los está sugiriendo. Jesucristo le está diciendo, tienen que realizar esto, porque es el momento, es el tiempo. ¿Sí? O en Hechos 17:30, decía Pablo, si quieres no lo busquen, pero decía a la segunda mitad del versículo, dice, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios declara o Dios manda, es otra forma de traducir esta palabra, ahora que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y lo que hace entonces Dios es que va y envía a sus discípulos, envía a los apóstoles y envía a los discípulos de cada uno de ellos a que prediquen en la gran comisión. Y si ustedes checan Mateo 28, que es donde aparece la gran comisión, realiza exactamente esto mismo. Noten, Mateo 28, versículo 18, en que se predique el Evangelio de Dios sobre la autoridad que tiene Dios. ¿Sí? Noten, acercándose Jesús, les dijo, noten, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, o podemos decirlo, vayan pues y hagan discípulos a las naciones. ¿Sí? Está diciendo, porque yo tengo toda autoridad, por eso les estoy mandando a que hagan discípulos. ¿Sí? Continúa el versículo 19, bautizándolos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Tienen que ser discípulos y bautizados en el nombre de Dios. ¿Sí? Y versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Sí? Entonces, noten el énfasis. Está diciendo, no solamente tienen que ir y predicar ustedes, tienen que ir y predicar sobre la base de que a mí se me ha dado toda autoridad. ¿Sí? Tienen que ir a predicar con la autoridad que yo tengo. ¿Sí? Segunda cosa, noten, también no solamente tienen que ser discípulos, sino que tienen que ser discípulos y bautizarlos en mi nombre, en el nombre de Dios. ¿Sí? Están haciéndolo sobre la base de mi autoridad otra vez. ¿Sí? Y tercero, no solamente tienen que enseñarles sugerencias, sino que tienen que enseñarles a cumplir todo lo que les he mandado. ¿Sí? Cualquier mandato de Cristo y principalmente el mandato de recibirle a Él, de creer en su nombre, es lo que tienen que enseñar a estas personas que están predicando. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros, en este caso el Evangelio es una ley porque se demanda obediencia a esa ley. ¿Sí? Tercera cosa, tercera similitud que tiene con una ley. Noten, no solamente estamos diciendo nosotros que se demanda, sino que se realiza entonces con la autoridad de Dios. Para que una ley esté en función, esa ley tiene que ir autorizada por los gobernantes de un país. Usualmente una ley tarda un tiempo porque tiene que ser evaluada, tiene que ser confirmada de forma constante hasta el punto en el cual ya se establezca como una ley arriba de todos los demás. Las autoridades van y la establecen. En este caso, la autoridad que establece esta ley es Dios. ¿Sí? Y Dios dice entonces, como el gobernante supremo y absoluto que hay, él dice, deben de creer en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, Dios cumple su tarea, que dice, por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 12, es el único legislador y juez. Es el único que coloca leyes y que las juzga. Y él lo realiza porque tiene autoridad para hacerlo. Él tiene autoridad para pedir absolutamente todo de nosotros. Y nosotros, como criaturas que poseemos razonamiento, que poseemos voluntad, debemos de sujetarnos a las leyes de Dios.
a Juan capítulo 6. Juan 6. Versículo 28 y 29. Chequen cómo es que comanda él. Tengan vida, perdón, crean en el Hijo y tengan vida eterna. Dice el versículo 28. En este caso son los fariseos hablando a Jesucristo. Y le preguntan ellos, dice el versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Está diciendo, aquello que Dios quiere que ustedes realicen es que crean en el Hijo de Dios que Él envió. Entonces, si vemos eso, nosotros vemos que la fe es comandada de parte de Dios, ¿sí? Y así es como lo realizaba Pablo. Pablo también iba entonces y él decía, por ejemplo, acerca de su apostolado, eso es el hecho de que él fuera a fundar iglesias, que él fuera a esparcir la doctrina que le fue conferida por Dios. Él decía, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre. ¿Sí? Entonces, pongo una pequeña pausa. Noten que hasta este momento estamos viendo que se comanda la fe de las personas. Y si yo leo este versículo otra vez, que eso no conflictúa con el hecho de que yo obedezco por amor a Dios. ¿Sí? No conflictúa con el hecho de que yo me estoy acercando a Dios en obediencia. Hemos recibido otra vez la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe por amor de su nombre. Es obediencia y es en amor. Y ambos están cumpliéndose en el Evangelio de Dios. ¿Sí? Pequeña, cierro la pausa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ahí? Tendríamos que predicar de esa misma forma en la que predicaba Pablo. Deberíamos de decir nosotros, Dios dice, cree en el Evangelio y se salva. Porque esa es la forma en la que lo hacía. Esto nos debería de ayudar con un error bien común, que es que usualmente nos acercamos nosotros como gente que encontró un buen camino para sí misma. Yo me encontré con el Evangelio y ese Evangelio cambió mi vida. Ese Evangelio me permite tener mejores relaciones. Ese Evangelio me permite tener una mayor felicidad. No te preocupes. Pero no nos acercamos diciendo, el Evangelio es comandado por Dios para que tú lo creas y para que yo lo crea. Y eso deberíamos de poder decirlo, ¿sí? Deberíamos, de hecho, de poder decir, la razón por la cual yo creo en el Evangelio, una de las razones, es porque Dios demanda que yo crea en el Evangelio. ¿Y cuántos podemos decir eso? ¿Saben? Eso no es usualmente algo que tengamos naturalmente. Usualmente incluso ponemos cosas en conflicto que no lo están. ¿Sí? Yo debería poder decir todo esto sumado y que sea cierto. Yo creo en el Evangelio porque amo al Hijo de Dios. Yo creo en el Evangelio porque Dios me pide que yo crea en el Evangelio. Yo creo en el Evangelio para no irme a condenación. Yo creo en el Evangelio porque el Espíritu Santo me transforma para que yo crea en el Evangelio. Todas esas, bíblicamente, son ciertas. ¿Sí? Y ninguna debería estar en conflicto dentro de mi ser. Yo creo en el Evangelio porque Dios me manda a que crea en el Evangelio. Y lo predico de la misma forma. Entonces ahí tenemos una pequeña aplicación. No debemos de predicar con inseguridad, sino como Dios demandando a las personas que crean en su palabra. No debemos de predicar como sugerencias, porque no es solamente el Evangelio podría hacerte bien, sino es el Evangelio, es la respuesta de Dios. ¿Sí? No solamente, entonces noten, no solamente voy y predico el Evangelio porque busco el bien de las personas. Sí es una razón, ¿ok? Y sí tenemos que hacerlo así. Sí buscamos la salvación de otros, pero también predico el Evangelio porque es un mandato que impone Dios
y yo soy una boca que está siendo utilizada con ese privilegio hermoso y con esa responsabilidad de parte de Dios de estar predicando su mensaje. ¿Sí? Pablo decía, por ejemplo, creo que no lo coloqué aquí ahora que me doy cuenta, pero Pablo decía que tenía una obligación él de predicar el Evangelio. Decía, yo podría gloriarme si estuviera predicando el Evangelio y fuera nada más porque yo quiero. Estoy parafraseando, obviamente. Pero decía él, pero yo lo hago porque se me es impuesta obligación. ¿Sí? Y eso no es algo malo para Pablo, ¿saben? Lo predicaba porque había sido impuesta como obligación que creyera y que después él se lo enviase a las demás personas. Entonces decimos, Dios dice, cree en el Evangelio y se salva. Y el Evangelio entonces lo predico en su nombre, como la indicación de Dios, no la mía. ¿Sí? Yo no le estoy diciendo a las personas, creen en el Evangelio, porque yo te lo digo. ¿Sí? Es creen en el Evangelio, es lo que dice Dios. ¿Sí? Okay, tenemos entonces, hay dos características que son iguales a la ley. Primera característica, no tres, perdón, tres. Tiene el nombre de ley. ¿Sí? Segunda característica, nos demanda que obedezcamos. Tercera característica, es comandada por una autoridad, que es Dios. ¿Sí? Cuarta característica, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Ay, amigos, estoy, si les soy bien honesto, a mí me reto un buen este tipo de temas, porque no son los que escuchan usualmente, no son los que escucho yo usualmente, pero es lo que hay, ¿ok? Cuarta característica, tiene consecuencias. Cuando tú vas y desobedeces una ley, hay una consecuencia. Usualmente las consecuencias de desobedecer una ley son malas, ¿no? Hay una condenación y no es diferente con la ley del Evangelio. Si ustedes se acercan a 1 Corintios 16, 22, 1 Corintios 16, 22, por ejemplo, ahí aparece que hay una mala consecuencia. Si no recibimos nosotros el amor de Dios y respondemos en amor a Cristo, dice el versículo, somos condenados. ¿Sí? El versículo 22 de 1 Corintios 16 dice, si alguien no ama al Señor, ese es Cristo, que sea anatema. Eso es maldito. ¿Sí? O sea, no solamente uno es condenado por sus malas obras, sino que cuando recibe el Evangelio y no responde con amor, esa persona es condenada porque no ha creído en el Hijo de Dios. ¿No se acuerdan de esta escritura en Juan 3:18? El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo, ahí cuál fue la razón de ser condenado. Que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O si se acercan a Hebreos 10, versículo 29. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Eso es, la persona que ha recibido el Evangelio y responde en incredulidad, es como que ha pisoteado al Hijo de Dios, como que ha tenido como inmunda la sangre del pacto que fue derramada en la cruz, como que ha dejado completamente de lado al Espíritu de la gracia, que es el Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo merece esa persona? Dice el versículo. Tenemos nosotros que el Evangelio ciertamente trae castigo cuando no es bienvenido.
Tengo un último versículo que quiero que vean para que veamos esto. Si van a 2 de Tesalonicenses 1, 7 y 8, también podemos, 2 de Tesalonicenses 1, versículos 7 y 8, podemos ver también esta verdad. Pero mientras la buscan, quiero que noten algo. Hay una diferencia entre el castigo de Dios para las leyes, hay una diferencia entre el castigo de los hombres, perdón, para las leyes humanas y el castigo de Dios para esta ley. Y es que estamos hablando nosotros de un castigo aquí, que es un castigo eterno. Cuando tú infringes una ley, tienes un castigo temporal, vas a la cárcel, cumples con una cantidad, quizás te llevan tu vida completa aquí, pero no hablamos aún así de un castigo eterno. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, ya sea de la ley que mencionamos la semana pasada o la ley que tenemos aquí de frente, el castigo es un castigo grande y es un castigo eterno. Entonces no podemos tomarnos a la ligera esto, porque por eso les digo, o sea, no es un mensaje que escuchen usualmente, pero si está en la palabra, si soy bien honesto, no se puede dejar de lado. Y menos si está tantas veces, porque no es como que nada más estoy diciendo un versículo, ¿no? 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. Noten, aquí dice que cuando venga Cristo, eso es lo que dice el versículo 7 para apreciarlo. Cuando Cristo sea revelado desde el cielo con sus santos ángeles, versículo 8, dará castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Noten, el Evangelio tiene que ser obedecido. Dice este versículo. Y el Evangelio y el conocer a Dios, la obediencia al Evangelio y el conocer a Dios están de la mano. Y dice, cuando no se obedece a Dios, cuando no se conoce a Dios, ni se obedece el Evangelio, viene castigo, dice el versículo. Y si les soy bien honesto, ese es el más claro que encontré al respecto. Y la verdad es que sí deja una fuerte convicción de que esto es una realidad, ¿saben? Porque simplemente no hay otra forma en la cual pueda interpretar este versículo. Entonces, estos versículos nos envían muy seriamente a tomar en cuenta la respuesta que tenemos nosotros al Evangelio, la respuesta que tienen las demás personas al Evangelio. ¿Sí? Porque uno no solamente le está diciendo que no a la salvación, entonces, uno le está diciendo que no a la ley explícita de Dios, a las indicaciones de Dios. Cuando yo le predico entonces a una persona el Evangelio y esta persona lo rechaza, no solamente está diciendo que no a que quiera ser salvo, sino que está diciendo yo no quiero escuchar a Dios, ni obedecerlo, ni conocerlo. Que son estas cosas que vienen aquí. Estamos diciendo que no más que a una grande noticia. Estamos diciendo que no también a un gran mandamiento de parte de Dios, que es un hermoso mandamiento, que es creer en el Evangelio del Hijo de Dios y ser salvado. ¿Sí? Ok, todas estas cosas entonces las tienen en común esta ley, el Evangelio, con las demás leyes, sean humanas, sean divinas, todas las leyes cumplen con esto. ¿Sí? Voy a repetirlos para que noten. Todas las leyes cumplen con el hecho de que llevan el nombre de ley. ¿Sí? No se teme decir que una ley se llama ley. Fácilmente. ¿Sí? Además, todas las leyes demandan obediencia. Las leyes no son sugerencias, demandan obediencia. En el caso del Evangelio, quien demanda la obediencia es Dios. ¿Sí? Entonces, tercera cosa, el mandamiento, viene por autoridad. En este caso, es por la autoridad de Dios. El mandamiento viene por autoridad. Y aquí el Evangelio viene por la autoridad de Dios. Y todas las leyes, finalmente,
tienen consecuencias. Todas las leyes tienen consecuencias. Todas condenan cuando no son obedecidas. ¿Sí? Okay. Segunda pregunta. Y ya va a estar más relax, no se preocupe. Segunda pregunta. ¿En qué difiere esta ley? O sea, ¿en qué no se parece esta ley a todas las demás? Y esta pregunta no la vamos a terminar de responder ahorita. Ahorita voy a hacer cosas preliminares, porque la próxima semana vamos a observar más específicamente qué hace esta ley única. ¿Sí? Pero quiero decir unas 3 cosas antes de que vayamos a la siguiente sesión. ¿Qué hace diferente esta ley? Primeramente, quiero que vean que es muy diferente esta ley de todas las demás, porque esta ley envía mensajeros a que convenzan de obediencia. Esta ley envía mensajeros a que convenzan de obediencia. Sé que esa frase está larga, por eso es que los dejo ahorita. Esta ley envía mensajeros a que convenzan de obediencia. Pero no te... porque eso es algo diferente de todas las demás leyes. Si tú vas y tú realizas algo en contra de la ley, en este país y en cualquier otro país, no te envían a gente a que te convenza de obedecer, te envían a gente a que te castigue. ¿Sí? Cuando vemos nosotros las leyes, incluso, no te envían a ningún mensajero a que siquiera te anuncie cuáles son las leyes. Solamente las tienen disponibles y tú tienes que ir y buscar esas leyes y obedecerlas. Y la gente va y lo realiza, porque de lo contrario le va mal a esas personas, ¿no? Pero en el caso de Dios, amigos, Dios baja del cielo para que nosotros seamos conscientes de su ley y seamos convencidos de obedecer esa ley. ¿Sí? Él, en vez de dejar y decir, existe esta ley en la palabra, aquí está presente, puedes verla en cualquier momento, Él va y envía a mensajeros a que prediquen esta ley en todo el mundo. ¿Sí? Y no va con el castigo, sino que va con paciencia y les dice, escuchen esta palabra. Por ejemplo, en Isaías 1:18, Él envió con paciencia un mensaje a través del profeta, en el cual decía, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Noten qué grandote está esa frase, porque esa frase no es nada más, vengan ahora y los castigo, sino es vengan ahora y déjenme convencerlos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Está hablando Dios acerca de lo que realiza su palabra y su mensaje, y le estaba diciendo, déjenme razonar con ustedes. O Pablo decía de sí mismo, nosotros somos mensajeros que son embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5:20. O sea, Cristo es quien está realizando esto. Eso es lo que él dice cuando está diciéndose, somos embajadores de Cristo. Somos personas que están yendo en representación de Cristo, enviados por Cristo para cumplir la obra de Cristo. Cristo está yendo y está diciéndoles a las demás personas, rogando. En nombre de Cristo les rogamos, dice, reconcíliense con Dios. Eso no lo realiza cualquier ley. Las leyes usualmente no tienen compasión de parte de quien impartió la ley. Pero esta tiene tanta compasión que llega al punto de rogar a las personas. Llega al punto de razonar con las personas. Llega al punto de querer persuadir con lágrimas en los ojos,
como Pablo, como los demás predicadores, que lleguen a la obediencia a la fe. En otras palabras, lo que dije hace rato fue, Dios merece que obedezcamos esto. Dios tiene la voluntad y puede pedirlo y lo hace. Pero no se queda ahí, sino que también Dios llama a la obediencia con compasión, con ruegos, con persuasión. Segunda cosa que tiene diferente a una ley. Noten que además, si yo pienso en la ley de un país, estas leyes solamente se concentran en pagar el mal, ¿sí? Al menos la mayoría. Dar castigos, en dar males por aquello que ha sido cometido. La ley de Dios, la ley del Evangelio, sin embargo, su principal punto no es el castigo que mencionamos. Hay castigo, ¿sí? Es por supuesto real que si no se cumple, hay un castigo. Pero el punto principal de esta ley es para ser obedecida, para salvar. Por eso, Juan capítulo 3, versículo 17, el versículo anterior al que leí hace rato, dice, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Es el principal propósito. Versículo 18, si no crees en el nombre del Hijo, eres condenado. Pero el principal propósito es la salvación de las personas, no la condenación de las personas. La ley coloca delante de las personas una opción que no se tenía, que es la salvación, ¿sí? La vida. Pequeña aplicación ahí antes de que me mueva. Esta ley, entonces, no me tiene que desanimar lo malo que vimos hace rato. Porque si esta ley, su principal punto es para salvación, yo no solamente tengo que aceptar mi lugar como mensajero de Dios, sino que tengo que hacerlo con gozo. Al predicar el Evangelio, yo estoy proveyendo a las personas con una oportunidad de recibir la vida que no tenían antes. ¿Sí? Puedo predicar esta ley abiertamente y decirle a las personas, creen el Evangelio. ¿Va? Entonces, tengo la opción, le estoy colocando, perdón, a las personas la opción de algo que no tenían antes. Tengo que predicar esta verdad. 3. Y última diferencia de esta ley con las demás. Noten que esta ley, a diferencia de las leyes humanas, no se cumple, no se desobedece meramente con el actuar, sino primeramente internamente. La diferencia de esta ley con las demás es que esta es una ley espiritual. Les digo, esto lo vamos a ver con más profundidad la próxima semana, pero ahorita quería meter esto nada más para que lo tengan. Es una ley espiritual. Es una ley que se cumple primeramente. La fe se expresa externamente en acciones, ¿sí? Pero se expresa primeramente en el interior de una persona. Entonces, cuando dice Dios, por ejemplo, yo soy el Señor que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos, es porque ahí es donde se encuentra la parte primera que él evalúa, ¿sí? Por eso David le dijo a su hijo Salomón, si pueden checar 1 Corintios, de Crónicas, perdón, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Ahí Salomón le es dado un consejo por su padre, que es David. Chequen. David le dice en el versículo 9, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto,
porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Sí? Le da un excelente consejo a David y le dice, primeramente busca obedecer a Dios en tu corazón y con tu ánimo dispuesto. Y por eso cuando venga Dios, cuando Él venga a juzgar, no solamente va a juzgar las obras del hombre, sino que va a comenzar por el interior del hombre. Por eso nos dice Romanos capítulo 2, versículo 16, que va a venir un día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Noten otra vez, va a juzgar mediante el evangelio y va a juzgar los secretos de los hombres, la parte interna del hombre. Si esa parte interna recibió o no recibió a Cristo Jesús. ¿Okay? Okay. Tengo una última pregunta para el día de hoy. ¿Okay? Y esa pregunta es si la fe es una obra. ¿Es la fe una obra? Ok, hijo, porque hasta ahorita les he dicho, el Evangelio es una ley. ¿Sí? El Evangelio es una ley que debe de ser cumplida por cada uno de nosotros. Y la forma en la que va a ser cumplida es a través de la fe en el Hijo de Dios, en Cristo, y en arrepentimiento. Les dije, difiere esta ley de todas las demás, porque es una ley compasiva en comparación con todas las demás. Es una ley que busca nuestra salvación. Y es una ley que es espiritual, que se encuentra en lo más profundo del ser de la persona. ¿Sí? Pero eso todavía me deja con una pregunta. Y esa pregunta es, si entonces el cumplimiento de la ley del Evangelio es la fe y es el arrepentimiento, entonces ¿la fe es una obra o no es una obra? ¿Okay? Y la respuesta sería sí y no. ¿Okay? No es una obra de la ley. Eso es extremadamente claro. No es una obra de la ley. De modo que conflictúe con el primer versículo que les leí, que decía en Gálatas, por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Se acuerdan? No es una obra de la ley. Por aquí estamos hablando de una ley distinta, ¿sí? Pero nada más tengo que clarificar esa parte. Pero sí es una obra, porque sí se está cumpliendo algo, ¿sí? Es una obra que tiene que ser realizada por cada una de las personas. Todas las personas tienen que recibir el Evangelio. Ahora, entonces, ¿cómo es que eso me hace saber a mí? Me dice más bien que el Evangelio no se recibe por obras. Y la razón es porque cuando decimos esa frase nosotros, el Evangelio no es por obras. Lo que estamos diciendo nosotros es que el Evangelio no es por obras que tengan mérito mío. No es que yo lo reciba por la bondad que hay en mi ser. No es que yo lo reciba por mi sabiduría, no es que yo lo reciba por nada de lo que hay en mí. El Evangelio, te diga, la fe, no es una obra que tenga mérito. ¿Sí? El Evangelio es recibido por una obra que surge como un regalo. Y por eso también decimos, la fe no es una obra, la fe es un regalo. En otras palabras, la fe no surge de uno mismo, de modo que yo tenga un mérito. La fe no surge por mi actuar, sino que surge como un regalo de Dios que obra en nosotros. Si ustedes van a Romanos 6, podemos observar un ejemplo bien claro de eso. Chequen Romanos 6, versículo 17. Romanos 6, 17 nos dice cómo es que este actuar que todos tenemos que cumplir, que es tener fe, no viene de uno mismo. Noten, hace rato había citado la segunda mitad,
Les leí la parte de, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. Esa es una obra. Se hicieron obedientes de corazón. ¿Sí? Tuvieron fe, se arrepintieron. ¿Sí? Todas esas son obras. Pero noten de dónde surgieron. Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. ¿Sí? Es un versículo de muchos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero la salvación no es por obras, sino que es por fe. Y esto es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. O 2 Timoteo 2:25. Todo eso nada más lo estoy diciendo, no se preocupen en buscarlos. Pero en 2 Timoteo 2:25 nos dice, Dios concede el arrepentimiento. Entonces, estas 3 obras que todos tienen que realizar, que son la obediencia al Evangelio, la fe, el arrepentimiento, todas son un regalo de parte de Dios. Y eso es lo que distingue la doctrina que tenemos nosotros de la que tienen los católicos, de la que tienen los mormones, de la que tiene toda otra religión. Porque lo que estamos diciendo nosotros es que la regeneración de Dios precede a la fe. El que seamos revividos nosotros precede a que la persona responda con fe hacia Dios. ¿Sí? El actuar de Dios trae vida a la persona y entonces se cumple la ley del Evangelio. Por eso no perdemos la salvación. Ojo, porque es una obra de Dios. El que comenzó en ustedes la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Vemos nosotros que es una obra que Dios realiza a través del Espíritu de vida en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces ya tenemos una conclusión. Ahora, si soy bien honesto, también es un poquito más sencillo que nada más no la llamemos obra y ya, pero les quería decir eso, si no soy bien honesto también, porque también esa es la razón por la cual hay controversias luego. Yo conozco a gente que son, no personalmente, a gente en internet, o sea, de videos y así, predicadores, que la forma en la que atacan ellos la doctrina reformada, no, la doctrina reformada es que dicen ellos que nosotros le llamamos a la fe una obra. Eso no usualmente no lo vas a encontrar, pero la razón por la cual se le puede llamar así es porque si no, ¿qué sería, Dios? O sea, si no, ¿qué digo que es la fe? ¿Qué digo que es el arrepentimiento? ¿Sabes? Y estas personas lo que hacen es que caen en el error bien grande de decir entonces no somos salvados nosotros por ningún actuar. Tú no tienes que recibir el Evangelio, tú no tienes que arrepentirte de tu vida, tú no tienes que acercarte al Jesucristo que predica en las Escrituras. Eso es algo bien, bien peligroso, porque tenemos que hacer esas cosas. Tenemos que acercarnos al Cristo que está aquí, tenemos que recibir a Cristo con fe, tenemos que recibirlo con arrepentimiento, cada uno de nosotros. Por eso tenemos que saber que es una obra, pero tenemos que saber que es un regalo, porque si no vamos a depender de nuestro ser para recibir a Cristo. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que depender de Dios para recibir a Cristo. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos. Ahora, voy a terminar con unas pequeñas aplicaciones, ¿ok? Y ya terminamos. Y nada más, quiero que noten. ¿De qué me sirve a mí que conozca que el Evangelio es una ley? Y quiero que noten eso. ¿Qué nos ayuda a conocer que es una ley? Primeramente, nos da una autoridad enorme para predicar. ¿Sí? Nos da autoridad para predicar. Como lo haríamos con cualquier otra ley, ¿saben? Si yo viera uno de ustedes robar,
diciéndoles, pues no, eso está mal, ¿saben? No se puede pensar eso. Probablemente no literal, pero estaría usando. En este caso, yo me acerco con la persona y le muestro, esa es la ley de Dios. Y se lo muestro de una forma segura. ¿Puedo caer en el error de hacerlo soberbiamente? Claro que sí. Podemos caer en el error de hacer todo tipo de cosas soberbiamente. Pero eso no quiere decir que esté mal en sí que yo lo hable con autoridad. Solamente que tengo que vigilar yo mi corazón, tengo que vigilar mi forma de expresarme cuando esté con la persona, para no hacerlo soberbiamente. ¿Sí? Pero tengo que predicar, como decía Cristo, sobre la base de que toda autoridad me fue dada, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, ¿sí? Con seguridad. Entonces me da mucha autoridad. Y otra forma de decir eso, me da mucha seguridad a mí para predicar, ¿sí? Porque es de parte de Dios, no parte mía. Segunda aplicación. Esta ley, entonces, tengo que notar también, me ayuda a conocer esto, que esta ley no depende de las acciones pasadas, pero es bien importante las acciones presentes. ¿Qué me refiero con eso? Esta ley, de lo que comentamos ahorita, no te condena tus acciones pasadas. El Evangelio no condena acciones pasadas y dice, porque tú realizaste esto, ya no vas a poder recibir el Evangelio. En ningún momento te dice eso. ¿Sí? Pero el Evangelio sí le importa un buen cómo lo está recibiendo el día de hoy. ¿Sí? Todos nosotros somos salvados por cómo estamos recibiendo el día de hoy el Evangelio. ¿Sí? Eso es bien importante. Voy a ponerles una imagen, dos imágenes, para que noten la importancia de esto. Una para la de personas que no han recibido el Evangelio, otra para nosotros. ¿Okay? Primera imagen. Tú vas y llegas con una persona que no siente que valga nada en absoluto. Esa persona que sabe que ha realizado acciones que son extremadamente malas. ¿Sí? Esa persona fue y traicionó a su propia familia. La abandonó, se fue de ahí. Tiene una increíble cantidad de culpa dentro de su ser, esa persona. Y tú le vas y le dices, Dios tiene una ley para ti. Por favor, no te alejes, cúmplela. Y esta persona dice, no importa que yo cumpla esta ley, porque ya no cumplí en los días pasados. Ya realicé todo tipo de acción mal. Y tú no tienes ni idea de todo lo que he realizado. Y tú le dices, gracias a esto, no. Lo que importa es que, para esta ley, lo que importa es que tú la recibas el día de hoy. Y esa persona va y cree y actúa el arrepentimiento, la fe de parte de Dios y es convertida. ¿Okay? No es una persona, primer caso. Esa persona importa que lo recibiera el día de hoy. ¿Sí? Ahora, segunda ilustración, y eso es con nosotros. Importa un buen que yo sepa que al Evangelio le importa cómo la recibo el día de hoy, porque si no puedo yo reaccionar y decir, yo soy de cuna cristiana, yo soy una persona que lleva en la congregación 10 años, 15 años, ¿sí? Ahorita estoy alejado, pero yo sé que me convertí, ¿sí? Ahorita estoy realizando todo tipo de mal, pero yo sé que yo recibí el Evangelio cuando tenía 8 años. Ahorita no se ve nada en mí, pero yo sé que lo recibí en ese momento. Entonces nosotros decimos, al Evangelio lo que le importa es cómo lo ves el día de hoy. Porque si su fe comenzó a los 8 años, entre comillas, pero después se desvaneció, entonces ahorita no tiene ningún valor. Podría ser que la persona creyó engañándose a sí misma. Pero si esa persona ve la ley de Dios, cree en Cristo Jesús el día de hoy y entrega tu vida de forma completa en arrepentimiento y sabe que es algo que tiene que suceder en este presente, pues lo va a realizar en este presente.
Y el día de mañana, el día de mañana. Y el día de pasado mañana, igualmente. Y en un año, y en 10 años, y cuando ustedes tengan 50 años, todavía les falta un buen, y a mí también, tenemos que tener nosotros fe y responder a esta ley en ese momento. ¿Sí? Por eso es bien importante que sepamos, en este caso, que no puedo ignorarla. ¿Sí? Como yo ignoro todas las sugerencias que me dan las personas. Es bien normal, amigos, que se ignoren las sugerencias, pero es muy poco usual que se ignore una ley. ¿Sí? Ok, 3. Tercera aplicación. Saber qué es una ley nos recuerda que debemos establecer bien qué se debe realizar. Debemos establecer bien qué se debe de realizar. Ojo, si alguno de ustedes, híjole, déjenme pensar en un ejemplo. Ahorita no me acuerdo de uno, pero bueno, vamos a poner una idea. Si alguno de ustedes se encuentra, ya me acordé, ya es un ejemplo, Si alguno de ustedes se encuentra con su ley de manejo, licencia de conducir, perdón, ya tienen coche, están conduciendo, sí, y alguna persona les está enseñando a conducir, se van a encontrar con que les salen un buen de preguntas, amigos. Así como de, ¿puedo hacer esto o no puedo hacerlo? Ejemplo, si es de noche, si son las 12 de la noche, no hay ningún coche en la vía, pero estoy en alto. ¿Puedo pasármelo y continuar o no puedo? ¿Sabe? Y una persona que les esté enseñando tendría que ser bien, bien claro en decirles si se puede o no se puede, ¿sabe? Pero si una persona no está claro en sí mismo, podría decirles, por ejemplo, si se puede, pásate, y que sucede algo ilegal, ¿sabe? Y eso sucede con nosotros una y otra vez cuando nos acercamos a predicar el Evangelio, que no sabemos exactamente qué es lo que tiene que realizarse. Si yo les preguntara cómo se recibe el Evangelio, cómo es que se sigue esta ley, tendríamos que poder decir nosotros, esta ley se realiza creyendo en el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestras obras pasadas, ¿sí? Recibiendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Aceptando que vivimos ahora una vida completa para Dios. Al menos eso, podrían decir. Y ya de pérdida, que tengamos aunque sea 2 palabras claras: arrepentimiento y fe. Es lo que deben realizar. ¿Sí? Y entonces se los indicamos, y el hecho de que sea una ley, les digo, nos hace que queramos hacerla clara, porque si falta alguno de estos 2, por ejemplo, ya no se cumplió la ley. ¿Sí? Si yo nada más le digo a la persona, arrepiéntete de tus obras, y no le digo, ten fe, pierdo por completo que esta persona cumpla la ley de Dios, del Evangelio. Entonces tengo que saber yo que es una ley para establecer bien claro qué se debe de realizar. ¿Sí? Cuarta y última aplicación. Ya terminé de hacer así. Cuarta y última. El hecho de que sea una ley nos recuerda, perdónenme, el hecho de que sea una ley espiritual nos recuerda que solo puede ser cumplida de forma sobrenatural. Ojo, tengo que recordar que es una ley que tiene que ser cumplida. Pero tengo que recordar, arriba de eso, que es una ley que es espiritual para gente que no es espiritual. ¿Sí? Solamente puede ser cumplida con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso solamente viene por la gracia de Dios. Lo estamos viendo aquí. Entonces esto me envía a mí a que yo no piense que yo estoy cumpliendo esta ley por mi propia forma. ¿Sí? Me envía a que yo no diga yo creo, yo me arrepiento sobre la base de la forma en la que yo me siento ahorita, sino que me envía a decir yo creo, yo me arrepiento por el actuar del Espíritu Santo. Si yo quiero realizar estas 2 cosas, me envía a que yo pida en oración a Dios, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, perdón,
actúe la salvación en mí y me ayude y actúe de la mano conmigo para que yo pueda recibirte con fe, para que yo pueda actuar en arrepentimiento cada día de cosas que yo amo, pero que no debo. ¿Sí? Por eso tengo que hacerlo. Si yo sé que es una ley espiritual, voy a saber que no es una ley que yo estoy obrando, sino que es una ley que se obra puramente por la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces tenemos todo esto. Vamos a terminar orando. Si pueden, acompáñenme. Y si alguien no ha recibido, amigos, esta ley y no ha obrado de la forma adecuada, por favor, acompáñenme en fe y en arrepentimiento. Padre, gracias porque nos permites estar en este momento observando tu palabra. Gracias porque a pesar de que tú tienes una palabra que es extremadamente compleja, es extremadamente grande y eterna, que aún así podemos recibir nosotros las verdades que vienen aquí, que aún así tú obras con paciencia para que las vayamos comprendiendo cada día un poco más, que tú agrandas nuestro entendimiento de lo que hemos observado, que tú no te contradices, pero que sí expandes en profundidad sobre las cosas que hemos visto anteriormente. Padre, ayúdenos a que el día de hoy veamos que es una buena noticia conocer tu evangelio como una ley, que nos ayuda a mayor seguridad, que nos ayuda a nosotros a observar tu gracia enorme para actuar en cada uno y santifica nuestro ser. Si es que no te hemos recibido cada uno de nosotros, por favor, actúa y trae vida a nuestro ser para que respondamos en fe. Tú permítenos a nosotros tener un arrepentimiento que no existía antes y que veamos que todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, que realizamos, todas no tienen ningún valor delante de tu incomparable. Permítenos ver que solamente podemos depender de tu Hijo Jesucristo y de su perfecto actuar en la cruz, y que lo recibamos con una fe que sea verdadera, que nos mantenga una vida completa atados a Cristo, que no sea una fe que desvanezca el día de hoy, y que el día de mañana también nos acerquemos en oración a ti, pidiéndote esta misma oración, que tú nos sostengas cada uno de los días de nuestra vida con tu salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo ven?